Gracias al Señor por ese amor. Esta mañana, cuando tenía que comenzar ya con la predicación, me quedé pensando en lo que cantábamos la última canción y ahora también me sucedió lo mismo. Cuán profundo es el amor de Cristo. En Él estamos seguros, confiados. No en cómo nosotros le amamos a Él. Claro que no. Nosotros somos falibles, infieles, pero Él es fiel. Su fidelidad es para siempre. Iglesia del Señor, hoy vamos a conmemorar la Cena del Señor. Y desde hace 3 domingos en que celebramos la Cena del Señor, vengo compartiendo un mensaje referido a lo que significa la Cena del Señor. Porque a veces cometemos el error de pensar que ya sabemos, que ya hemos leído y que ya escuchamos alguna predicación con respecto a lo que significa la Cena del Señor. Y créame que yo soy el primer sorprendido, si usted está sorprendido, de que voy a volver a predicar 1 Corintios 11, 23. Busquen su Biblia, 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Y yo, durante toda la semana, en oración, meditando y buscando en la palabra de Dios, ¿qué otro texto? Y iba a tomar al Evangelio de Mateo, por ejemplo, pero de nuevo volví a esta institución de la Cena del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Esta enseñanza que el apóstol Pablo le estaba dando y el Espíritu Santo nos da a nosotros con respecto a lo que significa la Cena del Señor. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, hasta el versículo 26 para comenzar, para introducirnos en el mensaje. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta allí nomás la lectura. Esta enseñanza que el Señor les dio a sus discípulos, esta enseñanza que Pablo recibió del Señor, esta ordenanza, este mandamiento, este sacramento, ocurrió cuando el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar las Pascuas. El ritual de las Pascuas, lo que el pueblo judío venía celebrando año tras año, por más de aproximadamente 1500 años, desde que Dios lo había libertado de la esclavitud egipcia. El pueblo de Israel recordaba aquella última noche que ellos iban a permanecer o estar en Egipto, iban a ser esclavos porque al otro día Dios ya lo iba a sacar con mano fuerte rumbo a la tierra prometida. El pueblo de Israel celebraba la Pascua como un acontecimiento sagrado porque Dios lo había ordenado que así lo hicieran ellos. Y el Señor Jesús se reunió, dice, Él tenía deseo de reunirse con sus discípulos para celebrar la Pascua también. Los discípulos del Señor, ellos no sabían, pero iban a ser testigos presenciales de la última Pascua. Esa noche, que es conocida como la última Cena del Señor, esa noche también para nosotros es conocida como la primera Cena del Señor, como la institución de la cena, la Santa Cena del Señor para la iglesia. El Señor en esa noche iba a instituir lo que nosotros conocemos como el sacramento de la Cena del Señor, o la Santa Cena, o el partimiento del pan, o la mesa del Señor, o la mesa de comunión. La Pascua judía era una sombra
como todo lo que el antiguo pacto nos revela por medio de la Escritura. La Pascua judía era una sombra de lo verdadero, lo que Dios había prometido. El Cordero de Dios estaba en la mesa de aquella noche, en aquella cena. Dios había prometido para la remisión de los pecados de su pueblo un Mesías. El Cordero de Dios, Cristo, estaba en esa mesa enseñándole a sus discípulos. Cristo estaba a horas de ser arrestado, luego azotado y posteriormente crucificado para morir en una cruz. Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Le está hablando a la iglesia, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la misma iglesia, pero capítulos anteriores, nuestra Pascua que es Cristo, no que va a ser Cristo, nuestra Pascua que es Cristo. Así como el pan sin levadura simbolizaba que los israelitas, el pueblo de Dios, iban a ser liberados de la esclavitud egipcia mediante el sacrificio de la Pascua. La nación de Israel recordaba aquel acontecimiento tan importante. Comieron pan sin levadura. Y Pablo le dice a la iglesia deben permanecer separados del dominio del pecado, porque ustedes fueron libertados por Dios de la esclavitud del pecado. Pablo le decía a la iglesia, ustedes ya no le pertenecen al pecado ni a la muerte, porque por medio del sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el pecado ya no tiene que morar y tenemos que practicar nosotros deliberadamente el pecado. Porque la iglesia está conformada por personas que ya no practican el pecado. No digo que personas que no pecan, sino que no lo practican. La iglesia no está conformada por personas que practican deliberadamente el pecado y nunca se arrepienten. Porque aquellos nunca entendieron entonces y nunca recibieron la revelación de quién es Cristo. Nunca conocieron del sacrificio del Cordero de Dios. Por lo tanto, ese tipo de personas no son parte de la iglesia, le está diciendo Pablo. Y la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros también muy claramente. Pero vamos de lleno a lo que es la institución de la Cena del Señor. Esa noche el Señor Jesucristo instituyó para la iglesia la Cena del Señor. La Cena del Señor es un recordatorio, es un memorial. ¿De qué? De la muerte de Cristo. La Cena del Señor es un memorial de lo que significó el derramamiento de su sangre para sellar con ella el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? De que había un pacto anterior. ¿Y por qué este nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto? El profeta Jeremías, por revelación de Dios, escribía en el libro de Jeremías 31 al 34, escúcheme atentamente, por favor, yo le voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Continúa hablando el Señor por medio de Jeremías y dice lo siguiente: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Escuche bien lo que dice ahora en este pacto, lo que implica el pacto. Yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. El pacto es el compromiso formal, podríamos decir, de Dios para redimir a sus escogidos
El pacto de redención, aquel plan maravilloso de Dios, fue sellado con la sangre del Hijo de Dios. Nosotros estamos bajo ese nuevo pacto, pero para eso el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros a veces nos acercamos y decimos, hoy es el primer domingo del mes y vamos a tener Santa Cena. Sí, yo ya sé lo que significa comer una porción de pan y tomar una copa de un vino que está rico. Mis hermanos, si nosotros pensamos así, entonces no entendimos el sacrificio de Cristo. La cena del Señor es santa, es sagrada. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor, de ninguna manera. La cena del Señor, la mesa del Señor es santa, es sagrada, porque la mesa del Señor contiene los símbolos, el pan y la copa. ¿Y por qué dije que son santos y sagrados estos símbolos? Primeramente porque el Señor los instituyó como símbolos sagrados. ¿Por qué? Porque representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso son santos y sagrados. Son mucho más que una porción de pan y una copa de vino. La mesa del Señor es santa. Lo que vamos a recordar hoy es algo sagrado. Es exclusivo para la iglesia del Señor. La mesa del Señor no es para el mundo, sino es para los hijos de Dios. El símbolo del pan representa el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros. El Señor Jesús en aquella noche que se reunió con sus discípulos, como leímos al comienzo, en el versículo 24 dice, y habiendo dado gracia, el Señor tomó el pan. Yo quiero que usted me mire por un momento. El Señor tomó el pan y delante de los ojos de los discípulos lo partió. El Señor dijo, así como yo partí el pan, así será partido mi cuerpo por ustedes. El Señor Jesús dijo, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed esto es mi cuerpo. No dijo, este es mi cuerpo. No se arrancó un pedazo de carne y dijo, este es mi cuerpo, cómanlo. Sino tomó el pan y lo partió. Esto significaba, esto es el símbolo, un emblema. Esto representa mi cuerpo. Como ustedes ven, como yo partí el pan con mis manos, así será partido mi cuerpo por sus pecados. El cuerpo del Señor fue flagelado con severidad. Dice que un soldado romano lo azotó. Algunos dicen 39 latigazos, pero fueron mucho más que esos. Aquel látigo era, en las puntas de ese látigo tenía como unas bolas de acero, algún metal pesado, y tenía huesos afilados como garras, y cada vez que el látigo reposaba o pegaba en la piel del Señor, esas garras arrancaban literalmente parte de su carne. Algunos estudiosos dicen que los músculos quedaban expuestos. El dolor es difícil de explicar. El Señor perdió gran cantidad de sangre luego de ser flagelado. Dice que el Señor después fue obligado a llevar un madero, la parte vertical de la cruz, sobre sus hombros. No voy a explicar en detalle lo que significó eso, pero yo quiero mostrarle algunas partes del sufrimiento de nuestro Señor. Luego, cuando llegó al Gólgota, esa parte vertical de la cruz, el Señor fue elevado, anteriormente fue clavado a sus manos, dice que lo clavaron en las muñecas. Y esos clavos de aproximadamente 18 centímetros molieron un nervio. Algunos dicen que es el mismo dolor que cuando nosotros nos golpeamos el codo y ese nervio, pero de esa manera más intensa porque ese nervio fue triturado por los clavos. El Señor, cuando fue colgado en el madero, el peso de su cuerpo dislocaron sus hombros. Y se cumple lo que dice el Salmo 22, que sus huesos fueron descoyuntados.
Y luego de estar ahora allí colgado el Señor, con esa corona de espinas en su cabeza, iban a quebrar, porque a los que estaban crucificados le quebraban las piernas para que terminaran de agonizar y murieran. Un soldado romano le clavó una lanza en un costado y atravesó esa lanza su costado y su corazón. Y allí el Hijo de Dios derramó hasta la última gota de su sangre, salió, dice la Biblia, agua y sangre salió de su costado. El Señor Jesús, antes que sucediera todo eso, reunido con sus discípulos, tomó el pan y dijo: mi cuerpo iba a ser partido así, mi cuerpo va a ser partido así por ustedes. Esto es mi cuerpo. No dijo este es mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Así como partí este pan, así sufrirá mi cuerpo por ustedes. Porque el Señor no sufrió por sus pecados, porque Él era santo, porque Él es santo. El Señor sufrió y padeció todo por nuestros pecados, mis hermanos. Por eso digo que el recordatorio de la cena del Señor es para la iglesia, porque para el mundo dice, tremendo el sufrimiento de Cristo o de Jesús, pero el dolor que sufrió nuestro Señor, nosotros al conocerlo no podemos quedar indiferentes. El único hombre santo que pisó esta tierra tuvo que sufrir y morir por los pecadores. El otro emblema, el otro símbolo de la mesa del Señor es la copa. En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La vida del Señor fue derramada en la cruz, porque en Levítico dice la palabra del Señor en el capítulo 17, 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiera será cortado. Estaba advertido el pueblo de Israel. Entonces pensemos en lo que los discípulos pensaban cuando el Señor le dijo, cuando tomó la copa: tomad y bebed, esta es la copa. El Señor dijo así: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Qué conflicto en sus mentes, ¿no? ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 6, esa multitud que seguía al Señor? El Señor les dijo: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden seguirme. Y se escandalizaron y se fueron. Pero el Señor dijo: mis palabras son vida y espíritu. El Señor estaba diciendo que aquellos que le siguen, aquellos que iban a ser salvados por Él, iban a depender de Él iba a ser su comida, Él iba a ser su bebida, y la vida del Señor iba a estar dentro nuestro. Estaba hablando de un pacto así como cuando un hombre y una mujer deciden casarse y van delante de la autoridad civil y le dicen: nosotros nos queremos casar, y firman un pacto, un documento legal. Ese documento les constituye en un matrimonio, y todo lo del esposo es de la esposa, y todo lo que tiene la esposa es de su esposo. Como dice la Escritura, que ya el cuerpo de la esposa no le pertenece a ella, sino a su esposo, y el cuerpo de su esposo no le pertenece a él, sino a su esposa. Esa relación tiene Cristo con la iglesia, mis hermanos, pero esa relación está bajo el pacto que fue hecho en la sangre del Hijo de Dios. Yo decía y pensaba cuando estaba estudiando esto, con una promesa hubiese sido suficiente, porque el Señor es veraz y nunca miente. Pero el Señor quiso, porque Dios es un Dios de pacto, que la promesa de nuestra redención esté sellado por la sangre de su Hijo. Y también pensaba en lo siguiente:
algunas doctrinas de algunas iglesias cristianas se atreven a decir a los que han recibido la salvación que hay alguna posibilidad de perderla, porque dicen que algunos que estaban en una iglesia luego dejaron de estar, pero la Biblia nos aclara que aquellos que se fueron nunca formaron parte, nunca fueron salvados, porque la salvación es del Señor, y la salvación de los escogidos de la iglesia del Señor está bajo pacto, bajo el pacto de redención. No voy a hablar de lo que significa ni todas las implicancias del pacto de redención, pero debemos entender con el texto que estamos hoy leyendo y estudiando, con lo que estoy exponiendo, que la cena del Señor nos recuerda que aquella noche el Señor con sus discípulos, en aquella primera Santa Cena, podríamos decir, se instituyó la cena del Señor para la iglesia, el recordatorio del nuevo pacto para la iglesia. ¿Y de qué se trata el nuevo pacto? Del pacto de la redención. Para eso tenemos que ir a las Escrituras, a Hebreos 9, si puede y desea, me gustaría que me acompañen. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos solamente de Hebreos. Dice, pero estando ya presente Cristo, 9:11 de Hebreos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando del tabernáculo celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, a los pecadores, santificaban para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si el sacrificio que presentaba el sumo sacerdote en el tiempo levítico solamente purificaba, era una purificación superficial, solamente la carne. Y el autor de los Hebreos le dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más nos limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? En el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, fíjese lo que dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda, no como los sumos sacerdotes en el tiempo antiguo, una vez al año tenían que repetir y repetir la ofrenda. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio del Hijo de Dios santificó a toda la iglesia del Señor. El sacrificio de Cristo santificó a todos los escogidos de todos los tiempos, de todas las naciones, a la iglesia universal como la conocemos, a la iglesia invisible del Señor. Un solo sacrificio fue suficiente. Así de santo es nuestro Salvador. Mis hermanos, la salvación que nos regaló el Señor no es algo que solamente lo dice y nos revela su palabra. La salvación está bajo el pacto de la sangre de Cristo. La vida de Cristo fue derramada en esa cruz para la redención de nuestras vidas. La cena del Señor representa lo que sucedió en esa cruz. Por eso es sagrada la mesa del Señor, mis hermanos. El Señor en esa cruz estaba mostrando Dios a toda la creación su amor y su justicia. El Cordero de Dios pues fue perfecto en santidad y en justicia. Su vida fue santa y perfecta. Su sacrificio fue suficiente para hacernos perfectos para siempre. Eso es lo que conocemos nosotros como la justificación.
fuimos justificados una vez y para siempre. La mesa del Señor es la comunión de Dios con la iglesia. ¿Por qué es para la iglesia? Porque cada vez que un hermano se acerca a la cena, a la mesa del Señor, está testificando a los demás hermanos: yo estoy en comunión con mi Dios. Yo estoy en comunión con el Señor. Porque la iglesia es un cuerpo. Porque nosotros no somos miembros individuales. Porque somos un cuerpo. Repito, y usted me puede decir: ya lo dijo, ya lo sé. Si un miembro de ese cuerpo peca, todo el cuerpo peca. Imagínese que mi mano sea una mano asesina o ladrona. Le guste tomar cosas que no son mías. O que le guste golpear o empuñar algún arma y matar, y viene la justicia, viene la policía, me dice: usted está detenido. Y yo le digo: no, fue mi mano. Yo no lo hice. Yo nunca estuve de acuerdo con ella. Usted dice: eso es algo descabellado. Bueno, así de descabellado y de ilógico, de absurdo, si nosotros consideramos: yo soy dueño de hacer lo que quiera, pero yo también pertenezco a la iglesia del Señor. La cena del Señor sirve para que nosotros entendamos que cada miembro de la iglesia tiene que ser santo, porque el cuerpo del Señor es santo. Y eso también significa lo siguiente, mis hermanos: que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros y somos responsables los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé de la actitud incorrecta de algún miembro de la congregación, yo debo acercarme a él y debo ir con la palabra del Señor a exhortarlo para que se arrepienta, porque si no también soy cómplice de ese pecado. Por eso es tan importante la membresía de la iglesia. El apóstol Pablo, por eso en 1 Corintios 5 dice: aquel pecador, voy a parafrasearlo, que no se quiere arrepentir, aquel pecador que peca deliberadamente y entra por la puerta de la iglesia con la que fue esposa de su padre, debe ser expulsado, lo digo yo. Yo les ordeno esto. Y alguien que lea sin entendimiento dice que es falta de amor la de Pablo. Al contrario, qué amor por el cuerpo de Cristo. Qué amor por la iglesia del Señor. La cena del Señor, para eso el Señor la instituyó para la iglesia. Tiene que ser algo público. Toda la iglesia somos testigos presenciales de cuando un hermano toma del pan y toma de la copa. Es la manera de decir: yo estoy en comunión con mi Señor. Yo no digo que soy perfecto, pero yo procuro no pecar y no practico el pecado, porque yo antes estaba muerto, pero ahora tengo vida, y la nueva vida en Cristo. Porque ahora yo soy nueva criatura, estoy diciéndole a la iglesia. Porque yo si peco, corro a los pies del Señor a arrepentirme. Por eso decía al comienzo que un miembro de una iglesia no es aquel que peca deliberadamente y oculta su pecado y nunca se arrepiente. Ese nunca conoció el sacrificio del Señor, no le importa. Y ese pisotea la sangre y el nombre del Señor. Pero la mesa del Señor también es la comunión que tenemos nosotros como hermanos. Como dije recién, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Todos somos responsables de cada uno de nosotros. Por eso si alguien dice: no, yo con mi vida hago lo que quiero, discúlpeme, pastor, entonces usted no forma parte del cuerpo de Cristo. No, a mí no me pregunte nada a nadie porque mi vida es privada. No, discúlpeme, no entendió lo que significa eso. Pablo le escribió a los corintios justamente eso, porque ellos no entendían o no consideraban, no le importaba a los corintios, a aquella iglesia corintia, lo que significaba ser parte del cuerpo de la iglesia del Señor. Por eso en el capítulo 11 de la primera carta, en el versículo 20 dice: pues cuando ustedes se reúnen para conmemorar la cena del Señor, estoy parafraseando un poco, lo que ustedes hacen, eso no es la cena del Señor. Eso ya lo prediqué el domingo pasado, el domingo anterior, en la cena anterior. Eso no es la cena del Señor.
¿Por qué? Porque los hermanos corintios en aquel tiempo eran individualistas. Y la cena del Señor eran para ostentar que ellos eran ricos y no tenían necesidad y llevaban banquete y no compartían con sus hermanos. Eso no es la cena del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se conduce de esa forma. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo del Señor. Algo tan sagrado, algo tan santo, cuando se corrompe o se viola esa santidad o se atenta contra esa santidad, tiene un severo castigo. Por eso lo que vamos a leer a continuación, volvamos a 1 Corintios capítulo 11. Decía que la serie advertencia, lo titulé esta sección del mensaje. Lo sagrado que representa la mesa del Señor, la Santa Cena, y todo lo que es sagrado y santo, cuando se atenta contra esa santidad, tiene también un castigo de acuerdo a ese pecado. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30, dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, no pocos, duermen o están muertos. Hasta allí nomás la lectura. Hablamos de que la mesa del Señor representa la gracia manifiesta de Dios, el regalo que recibimos inmerecidamente, que el Señor Dios, nuestro Padre, entregó a su Hijo para la salvación de pecadores, enemigos suyos. Allí Dios manifestó su amor y su gracia y su misericordia. Eso representa la cena del Señor. Eso es sagrado y santo. Pero no porque sea la manifestación más clara de la gracia del Señor, quiere decir que yo lo pueda tomar de cualquier manera, porque nosotros siempre relacionamos, es por gracia, bueno, vivo una vida desordenada, total es por gracia. Total el Señor me sigue amando, justificamos todo con la gracia. La mesa del Señor es la representación más clara de la gracia. El pan representa el cuerpo del Señor que fue partido. El Señor se entregó a sí mismo para el perdón de mis pecados. La copa representa la sangre que Él derramó, en cuya sangre fue hecho el nuevo pacto a mi favor, al favor de la iglesia, de los escogidos. Es la gracia manifiesta en los emblemas de la cena del Señor, en el pan y en la copa. Pero también esta manifestación de la gracia tiene una severa, solemne advertencia. Examínense si realmente Cristo los salvó, está diciéndoles. Cada uno de ustedes tiene que examinarse si realmente son salvos y si viven para Él. Y cada creyente tiene que decir, Señor, ayúdame a entender si realmente hay una vida antes de Cristo y después de Cristo, o solamente he conocido una religión como tantos. Examínense si Cristo realmente está en primer lugar en su vida, si todas las decisiones de ustedes giran en torno a su voluntad. El creyente está sentado y piensa, la verdad que yo hago lo que se me venga en gana y yo decido todo y nunca lo hago bajo la luz de su palabra. Examínense si Cristo es el Señor de su vida. Examínense si están libres de la esclavitud del pecado o todavía están atados a las cadenas del pecado.
Examínese realmente si son libres, si fueron hechos libres por Cristo de la esclavitud del pecado. Yo soy salvo, pero ¿salvo de qué si sigo pecando? Y sigo siendo igual que antes, nada más que ahora digo gloria a Dios y digo amén y conozco algunos versículos, no muchos, pero algunos sí. Eso no es garantía de salvación. Nos examinemos si realmente nos duele el pecado, porque lo que vamos a conmemorar cuando comamos del pan, tenemos que recordar que el cuerpo de nuestro Señor fue literalmente partido para el perdón de mis pecados, para el perdón de tus pecados. Cuando tomemos de la copa tenemos que hacer memoria, porque eso nos ordenó el Señor, de que la sangre del Hijo de Dios, de aquel varón santo que estaba colgado en un madero, su costado fue abierto y su sangre, Él derramó hasta la última gota de su sangre, para que hoy yo pueda decir, yo estoy bajo pacto. El Señor me salvó, como el himno sublime gracia, ya libre soy, Dios me salvó. Pero tenemos que examinarnos. No vaya a ser que nosotros consideremos como poca cosa comer del pan y tomar de la copa. Y lo hagamos solamente para que los demás vean que yo sí estoy en comunión con el Señor. Porque mis hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. Pero aquel que fue salvado, alcanzado por la misericordia de Dios, y su vida no está quizás en condiciones, dice, pero Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Y examina su corazón con la ayuda del Espíritu. Y el Espíritu Santo le hace ver que en su corazón todavía hay falta de perdón. Dice, yo voy a perdonar porque ningún rencor vale la pena perderme esta oportunidad. Yo tengo un hábito de pecado que lo sé disimular bien, piensa en esa examinación. Pero Señor, yo quiero renunciar a él porque yo quiero estar en comunión. Hoy quiero acercarme a tu mesa, como cantamos esa canción también. Fui enemigo suyo, pero ahora yo me siento a su mesa. Entonces aquel que fue alcanzado por la misericordia de Dios, recibió aquella salvación, entiende que nada puede separarlo del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pero aquel que no conoce ni entiende del sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, dice, no hay problema, yo me acerco y tomo del pan y tomo de la copa y total, nadie se dio cuenta. Por eso la advertencia es solemne y severa. Y como cada uno, generalmente, porque nuestra carne, lo dijo Juan Calvino, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros levantamos un ídolo y lo llamamos Dios, pero gracias a su palabra ese ídolo es derribado por medio de la predicación de la palabra. Pero algunos todavía que tienen su ídolo dice, pero Dios es amor, eso no me va a pasar a mí. Eso era antes. La mesa del Señor es santa, porque el Señor la hizo santa. En la Biblia, en el libro de Samuel, no lo busquen, por favor, yo quiero que me preste atención. Yo voy a contar una historia que está en el segundo libro de Samuel, que seguramente usted la conoce. Cuando David decidió trasladar el arca de la alianza a la ciudad de David, dice la Biblia, esa arca se encontraba en una casa por muchos años, y David pensó, bueno, voy a trasladar el arca del Señor, y voy a ponerlo mejor para él, con muy buena intención, pero con muy poco conocimiento o no contemplando la ley del Señor, cómo debía ser trasladada el arca. Dijo, voy a
trasladar el arca de la alianza en un carro nuevo, hoy diríamos en un 0 kilómetro, y van a ser tiradas por los mejores bueyes, con el mejor motor. Dice que el arca del Señor fue puesta sobre un carro, y uno de los hijos del dueño de esa casa donde estuvo el arca por muchos años, llamado Usa, cuando el carro iba por un camino y trastabilló un poco ese carro y el arca iba a caer, Usa dijo, hoy se va a caer el arca, y puso su mano, manoteó el arca, podríamos decir. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 7 dice, con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa, ese joven, por su atrevimiento, y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa fue y cayó fulminado junto al arca. En el versículo siguiente dice, aquel día David se sintió temeroso de Dios. Usa fue y a lo sagrado manoteó. Esto vendría a ser como el arca, por lo sagrado. Y viene aquel que dice, Dios es bueno, es por gracia, vengo y manoteo el pan y manoteo de la copa y me como el pan y tomo la copa, ya estoy en comunión con Dios. Lo toma como un simple rito. David se sintió temeroso del Señor. Pastor, pero eso era el Antiguo Testamento, ahí Dios era más malo, piensa alguien con poca Biblia. Entonces le cito lo que dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor, cuando los apóstoles enseñaban la doctrina de Cristo, dice la Escritura en el libro de los Hechos que los hermanos de la iglesia, el que tenía 2 propiedades, vendía una propiedad y el 100% lo ponía a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran a los necesitados. Al ver esto, un matrimonio de Ananía y Zafira eran llamados. Ananía, el varón, y Zafira, la esposa de Ananías, dijeron, nosotros tenemos una propiedad, la vamos a vender también, pero no vamos a darle el 100%, como hicieron los demás, nos vamos a reservar una parte. Y fue Ananías y le dijo a Pedro, he aquí, vendimos la propiedad, el 100% la ponemos para que ustedes la repartan. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir que Ananías estaba mintiendo, pero no le estaba mintiendo él, sino el Espíritu Santo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Luego vino Zafira y Pedro le preguntó y Zafira dijo, no, si es el 100% que te estamos dando, Pedro. No había necesidad, dijo Pedro, que ustedes mintieran, le están mintiendo al Espíritu Santo. Primeramente cayó Ananía y Zafira y los dos murieron y la pregunta es, ¿quién los mató? ¿Pedro? No, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que en la iglesia del Señor se podía hacer cualquier cosa. Dice en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 11, como conclusión le leo, y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es la iglesia, así como en esta iglesia. Vino gran temor a la iglesia. Y en el original la palabra temor es respeto. Pero yo puedo ir a la iglesia, a ver, voy a decir algo que no, yo desde acá no puedo tomarme la libertad de tirar palos, sino tengo que predicar la palabra. Total es la iglesia del Señor. Puedo llegar a cualquier horario, puedo venir de cualquier forma. Total es la iglesia del Señor y es por gracia y yo puedo acercarme a la mesa del Señor sin examinarme si quiero. No digo que vamos a caer muertos porque por misericordia estamos todavía de pie, pero esta seria advertencia es para nosotros, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, muchos están enfermos, otros débiles y otros han muerto. La pregunta, ¿quién nos enfermó, quién nos debilitó y quién nos mató?
el Dios Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia se conduzca con temor reverente delante de Él. La cena del Señor nos recuerda todo eso, mis hermanos. Es la manifestación más clara de la gracia, como le dije recién. Pero también es una representación sagrada y santa. Por eso tiene esta seria advertencia. Luego de esta severa advertencia, nosotros nos quedamos temblando. Gloria a Dios por eso. Pero yo me maravillo en la gracia del Señor como usted también. Ahora vamos a ver la sublime promesa para la iglesia en la cena del Señor. Versículo 25, Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, por mandato del Señor: asimismo tomó también el Señor la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una promesa que Él va a volver a buscarnos. Hay una promesa que nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento de recordar siempre aquella institución de la cena del Señor, compartir el pan entre los hermanos, recordando el sacrificio de Cristo, haciendo memoria de Él, tomar de la copa del nuevo pacto, recordando el sacrificio de Cristo y haciendo memoria de Él, pero también recordando la promesa de que el Señor un día va a volver a buscarnos a nosotros, su iglesia amada. Debemos conmemorar la cena del Señor recordando el sacrificio. Señor, padeciste por mí, pero Señor, vas a volver por mí. Y el Señor dice: iglesia, conmemoren la Santa Cena, porque un día nos vamos a reunir todos los escogidos, los que formamos parte del cuerpo de la iglesia del Señor, los escogidos de todos los tiempos y de todas las naciones, de toda lengua y nación, en aquella gran cena del Señor, en las bodas del Cordero. ¿Y por qué digo esto? Porque en Mateo 26, 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid. Dice el Señor, hizo una promesa. No voy a tomar más de la copa, del fruto de la vid, dijo Cristo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el día en que la beba de nuevo con ustedes, dice el Señor. ¿Dónde, Señor? En el reino de mi Padre. Señor, un día, hoy lo estamos haciendo en forma simbólica aquí en la iglesia, pero un día no sé si será una gran mesa, pero estaremos delante del Rey de Gloria, aquel que va a juzgar a vivos y muertos. Nosotros estaremos sentados en su mesa. Hoy lo hacemos aquí por la fe, con estos símbolos. Pero dijo el Señor, Él prometió, y esto, yo no beberé más, dice el Señor, del fruto de la vid. Yo quiero beberlo con ustedes en aquel día. Y así nos vamos a encontrar todos, mis hermanos. La verdadera iglesia del Señor. En el reino de mi Padre, dijo el Señor. La cena del Señor es para la iglesia, para los que fuimos justificados gratuitamente, para los que nos arrepentimos para la santificación. La cena del Señor no es para los que el Señor Jesucristo no es su Señor, es para los que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. La cena del Señor no es para los que desprecian su nombre. La cena del Señor es para los que nos probamos y salimos aprobados en esa prueba y decimos: yo le pertenezco a Él. No somos los perfectos, somos los que por su amor y por su gracia Él nos perfecciona. Somos como aquel publicano que el Señor Jesús contó, que no quería ni alzar sus ojos a los cielos, decía: Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. No es para los que se creen mejores ni buenos, sino para los que sabemos y bajo la luz de la palabra cada vez
el Señor nos muestra cada vez más nuestras imperfecciones. Entonces nosotros le decimos, Señor, cubrime con tu gracia porque hay demasiada imperfección en mí, como decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Para la iglesia del Señor es la cena del Señor, mis hermanos. Todos aquellos que confesamos nuestra fe públicamente por medio de las aguas del bautismo, así como Pablo le dijo a Timoteo, recordándole esa confesión de fe que hiciste públicamente. Muchos dicen que es el bautismo, yo creo que también. Pablo le decía, es hora de dar muestra de esa confesión, de esa profesión de fe. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias porque Él vivió la vida que nosotros jamás hubiésemos podido vivir. Porque Él fue santo de principio a fin, eternamente santo y perfecto. Como dice aquel salmo, ¿quién subirá al monte del Señor y se sentará en el lugar santo, limpio de mano y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni con su boca jurado con engaño. Solamente tú, Señor. Y nosotros, que somos esa generación, nosotros somos los que estamos cubiertos por esa sangre. Somos los que vamos a estar allí también en tu gloria. Hoy queremos recordar por medio de tu Espíritu aquella muerte y sufrimiento y muerte tuya, Señor, pero también recordar tu resurrección. Queremos hacer memoria de ti, Señor, porque eso lo pediste, háganlo en memoria de mí. Queremos recordar por medio de tu Espíritu y de tu palabra cuánto te costó, cuánto sufriste, cuánto padeciste en esa cruz. Es difícil entender tanto amor, Señor. Sufriste por nosotros. Sufriste por aquellos que te escupían el rostro. Eso éramos nosotros. Sufríamos por aquellos que te insultaban. Eso éramos nosotros. Entregaste tu vida por aquellos que se burlaban y blasfemaban tu nombre. Eso éramos nosotros. Nosotros que en otros tiempos éramos aborrecibles y aborrecíamos a todos. Pero tú nos amaste con ese amor perfecto. Queremos recordar todo eso, Señor. Queremos recordar todas nuestras miserias, pero recordar ese amor que fue más allá, fue más sobreabundante que nuestros pecados. Gracias por entregar tu vida por nosotros, Señor. Queremos comer del pan, recordando lo que representa el pan, que fue partido así como tu cuerpo, para el perdón de nuestros pecados, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Queremos tomar de la copa del nuevo pacto, que recibimos por gracia, porque tú bebiste la copa de ira. Queremos recordar que la espada de la ira de Dios y toda la ira de Dios fue descargada sobre ti, para que nosotros hoy gocemos de nueva vida y vida eterna. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, te suplico, Señor, que des entendimiento a cada uno de nosotros. Y aquel que esté dudando si es tu hijo, que tu Espíritu le recuerde cada una de tus palabras,
Esto es por gracia. Somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino es un regalo tuyo para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe, porque por gracia somos salvos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a